Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad voy a explicar sobre la neoplasia. La neoplasia, en definición, podemos decir es un crecimiento nuevo e involucrado de células que no está bajo control fisiológico. Se clasifica en benignas y malignas. Las benignas se parecen mucho al tejido con células normales del que se originó y tiene una tasa de crecimiento lenta. Las neoplasias benignas no invaden los tejidos circundantes. Su característica van a ser crecimiento lento, semejanza con el tejido de origen, circunscripción, falta de invasión, ausencia de metastasis, como podemos observar en esta imagen de acá. Mientras que las malignas, las células ya no se van a parecer a las células de origen. Si las malignas derivan de las células epiteliales, se las denominan carcinomas. Si derivan de las mesenquimales, se las denominan sarcomas. Sus características son un crecimiento rápido, tendencia a invadir los tejidos circundantes, capacidad de hacer metastasis a tejidos distantes, como podemos observar en esta imagen de acá. Continuando, vamos con el origen de las neoplasias: oncogénesis. El término oncogénesis se refiere al proceso por el cual se produce el cáncer. Este proceso por el cual una célula normal se convierte en una célula cancerosa se caracteriza por la progresión de varios cambios celulares a nivel del material genético. Continuando, vamos con la diferencia entre neoplasia esporádica y neoplasia familiar. La neoplasia esporádica en la mayoría de los cánceres humanos son esporádicos porque no hay un gen heredado, identificado o involucrado. Los cánceres se desarrollan a los resultados ambientales, mientras que en las neoplasias familiares se tienen un gen específico con un patrón de herencia definido. Uno nace con un golpe y cuestión de años antes o años después ocurre un evento que desencadena el crecimiento del cáncer. Continuando, vamos con las transformaciones celulares que se reconocen en la neoplasia, las cuales van a ser la clonalidad, la genética del tumor, crecimiento tumoral. Las características son el crecimiento de las células neoplásicas que no se inhiben en el contacto con las células circundantes. Son descubribles y transportables. Probablemente la mayoría de las células transformadas mueren porque no son demasiado anormales para funcionar, como podemos observar en esta imagen de acá. Continuando, vamos con la relación entre metaplasia, displasia y neoplasia. La displasia se considera el paso previo a una neoplasia. Son células que han tenido una alteración en su función. Es la alteración funcional de unas células previa a una neoplasia. En el esófago, una patología adquirida producto del reflujo gastroesofágico crónico. Se provoca la lesión de la mucosa esofágica normal y su reemplazo por una mucosa metaplásica, mientras que en el epitelio bronquial tiene lugar en las células diferenciadas que proliferan y se transforman en otras diferenciadas, mientras que en el cuello uterino la metaplasia escamosa del cuello uterino consiste en el reemplazo fisiológico del tejido cilíndrico, del epitelio cilíndrico, revertido al endocervix. Continuando, vamos con el carcinoma in situ. El carcinoma in situ no invade la membrana basal del epitelio. Este in situ es un carcinoma que no ha roto la capa basal y por ello no se ha extendido. Mientras la metástasis significa que el cáncer se ha diseminado en una parte del cuerpo distinto a donde él comenzó. Cuando esto sucede, los medios dicen que el cáncer ha hecho metástasis. El médico también puede llamarlo como cáncer metastásico, cáncer avanzado o cáncer estadio. Continuando, vamos con los ejemplos de la metastasis. Los ejemplos son los siguientes, que son una hipercalcemia, hiponatremia, una policitemia. Continuando, vamos con la estadificación y gradación. La estadificación de la neoplasia del cáncer es el proceso de descubrimiento cuando el cáncer hay en el cuerpo de una persona y cuando se ha propagado.
Es la manera en la que el médico determina la etapa del cáncer de una persona. Clasifica la enfermedad en estadios sobre la base de 3 componentes: tamaño y diseminación, compromiso de los ganglios linfáticos, magnitud del compromiso metastásico. La gradación de las neoplasias son las siguientes. Los tumores se diferencian dependiendo del tipo de cáncer. En general se asigna un grado: primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado de los tumores. Continuando, vamos con las reglas y las excepciones de las nomenclaturas de las neoplasias. Como podemos observar en esta imagen, las nomenclaturas según su origen va a ser en el epitelial, en el benigno va a ser oma y en el maligno va a ser carcinoma. Y mientras que en la mesenquimal, en el benigno va a llevar la misma clasificación que en el primero, que el epitelial, oma, mientras que en las benignas va a ser sarcoma. Un ejemplo en el epitelial sería el epitelial de revestimiento plano estratificado. En las benignas va a ser denominada papiloma y en las malignas carcinoma. En el mesenquimal, un ejemplo sería el cartílago. En el benigno se va a ser denominado como condroma y en las malignas como condrosarcoma. Continuando, vamos con las excepciones a la nomenclatura, cuales son la melanoma, la nemus, la leucemia, la linfomas, la giloma, la astrocitoma y la meningioma. Continuando, vamos con las características morfológicas de una neoplasia, las cuales van a ser las características en las neoplasias benignas y malignas. La primera característica sería la célula. En las malignas va a haber, varía de tamaño y forma, mientras que en las benignas son similares a las células normal de origen. Otro sería la metastasis, pertenece localizada, mientras que en las malignas invaden otros tejidos. Su límite de las benignas sería un límite definido regularmente con presencia de cápsula, mientras que en la maligna su límite es difuso, regularmente sin presentar una cápsula. Su invasión local va a ser generalmente en las benignas con masas expansivas, cohesivas, bien delimitadas, mientras que en las malignas tienen una invasión infiltrada en el tejido circundante. La diferenciación anaplasia en la benigna, bien diferenciados y su estructura en ocasiones típica del tejido de origen, mientras que en las malignas producen la invasión y destrucción de los tejidos vecinos. El proceso en las benignas va a ser regularmente largo, un poco o nulos síntomas, como se mencionó antes sin metastasis, mientras que en las malignas regularmente en un proceso breve, a menudo lenta y frecuentemente exacerbaciones. Con esto daría concluido a la explicación sobre la neoplasia. Gracias.